comienza nuestra sección Patrimonio. Está con nosotros Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por venir, pues solo una semana después. Teníamos que retomar esta aventura que iniciábamos la semana pasada. Exactamente, lo dejamos por los Jardines de la Victoria, con la esquina de Ronda de los Tejares, pues por ahí vamos. Por ahí vamos, esta vez nos detenemos en un ciclo, en una etapa, digamos, de la historia moderna de Córdoba, entre el 18 y el 19, esta ciudad que según constata Juan Murillo, arqueólogo de la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pues daba sus primeros pasos ya en la edad del cobre, cuando se configura pues ese emplazamiento de la Córdoba romana, precisamente de la prerromana, precisamente en el espacio que hoy ocupa el Parque Cruz Conde, ¿no? Mucho ha llovido desde entonces y hoy pues tenemos que avanzar muchos siglos, ¿no?, hasta detenernos en el inicio, podríamos decir, de la Córdoba que conocemos ahora mismo. Sí, bueno, ahí se habla de que había ya unas tribus antes de que llegaran los romanos en el Parque Cruz Conde, aunque también creo que hay constancia de yacimiento de estos últimos meses por la zona de la Ruzafa. Creo que también he encontrado allí algún que otro yacimiento quizás previo a esta tribu del Parque Cruz Conde, o sea que Córdoba no deja nunca de sorprendernos, no deja de sorprendernos, ¿verdad?, la antigüedad que tiene, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no está ubicada entre muros sus orígenes, sino al contrario, está fuera de ellos. Ya hablábamos la semana pasada, Pancho, de que con el 19 y bueno, también a principios del 20 se van creando un anillo de espacios libres que además protegen el conjunto histórico de la ciudad, y entre ellos pues hablábamos del emplazamiento del Paseo de la Victoria, también podríamos hacerlo de la avenida Conde Vallellano, de Ronda de los Tejares, de la avenida Ollerías. Hoy pasaremos, ¿no?, por alguno de estos puntos. Sí, bueno, lo primero, ¿por qué dónde nos hemos ubicado espaciotemporalmente, ¿no? En el tiempo, en el siglo XIX, eso no quita que tengamos que hacer alusiones siglo XVIII, siglo XVII, o también nos adentremos en el siglo XX. Quizás el siglo XIX, si se ha elegido, es porque a partir de ahí la ciudad, pues ya, digámosle, como si estaba encorsetada en los muros, ¿no?, pues sale y ya hay nuevos proyectos que cambian la fisionomía de la ciudad, ¿no? Una ciudad que tenía una arquitectura, por lo menos en la zona alta, lo que se llama la villa, la ciudad, la zona más noble, era una estructura de sus calles musulmanas, pero por una serie de circunstancias, que es lo que me gustaría que viéramos a lo largo de estos capítulos, bueno, aquí en esta imagen, por una serie de circunstancias pues vemos que pues se sale, ¿no?, de extramuro. En esta imagen tenemos un casco antiguo bastante amplio, unas 205 hectáreas, pero ahora mismo, como se ve bien en la imagen, tenemos un muro, unas murallas que de alguna manera ya ha perdido su razón de ser. Habíamos tenido la invasión napoleónica, la guerra de 1808 a 1814, y después también habíamos tenido pues la primera guerra carlista, con la incursión de Gómez, que llegó hasta invadir Córdoba. Fue una invasión relámpago, ¿no?, que recorrió de norte a sur la península, pero claro, en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues ya Córdoba, en verdad, las murallas, más que una defensa, era un estorbo. Córdoba tenía otros proyectos, otras ideas, y la verdad es que se replantearon el retirarla, el tirarla, ¿no? Ahí había el problema en que, claro, ¿quién mantenía las murallas, ¿no? Porque la Hacienda Pública de Madrid pues decían que eso correspondía al ayuntamiento, el ayuntamiento decía que no tenía dinero o quizás no fuera competencia suya, y entonces quizás lo que hubo una dejadez, que se fueron cayendo las murallas. Por otra parte, quizás hubo una privatización de lo que es las murallas, en el sentido de que se permitía que la fachada de las casas que estaban ahí mismo en las murallas pues se ensancharan, tirando parte del lienzo, o se hicieran nuevos portillos, nuevas salidas y entradas a la ciudad, con lo cual poquito a poco pues se fueron derrumbando, ¿no? Entonces, digámosles que surgió también una nueva clase social, que era la burguesía, como decíamos en el capítulo anterior, que estaba en la zona de la collación de la villa, del San Nicolás de la Villa, y entonces quizás por eso he pensado que el dinamismo de la ciudad surge por esa zona noroeste, la zona de los Jardines de la Victoria, con los Jardines de Ronda de los Tejares.
y su modificación principal en el siglo XIX, ¿no? Si quieres, pues nos introducimos un poquito por ahí, seguimos la ronda de los Tejares y analizamos cuáles son las causas que motivaron el quizá abrir nuevas puertas, como la que ahora tenemos nosotros enfrente del Corte Inglés, que ya no hay ni muralla ni nada, donde está el Caja Sur, donde está el Paseo del Boulevard. Bueno, ¿cuáles son las circunstancias que motivaron el que se derribaran todo ese lienzo por esa zona de la ciudad? Seguimos entonces, ¿no?, el devenir del lienzo de la muralla. Sí, pues mira, yo he seguido la obra de Francisco Verdugo, que ya falleció este señor, pero hizo un trabajo muy interesante sobre esta zona y sobre el paseo del Gran Capitán, ¿no? Y yo creo que su obra resume bastante bien las circunstancias que acompañaron a aquellos años, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, para comprender por qué la ciudad evoluciona por la zona de Ronda Los Tejares y demás, hay que ver los distintos hechos históricos que se van dando en esos años. Tenemos, por ejemplo, se hace una plaza de toro. La plaza de toro aquí en Córdoba habían estado de forma itinerante, habían estado en la corredera, se habían celebrado bastantes corridas, se habían hecho, eran, digamos, plazas de toro de montar y retirar en el campo de la Merced. Entonces deciden también, casi a mediados del siglo XIX, pues hacer una nueva plaza de toros, que es la que vemos ahí en la imagen, ¿no? Entonces, claro, hay que darle acceso a esa plaza de toros. Al mismo tiempo se establece unos jardines, un paseo que, como vemos a la izquierda, el Paseo de la Victoria, que digámosle es más una necesidad, tanto la nueva filosofía, como hablábamos el otro día de los ilustrados, sino también de la sociedad más pujante que vive por esa zona de Córdoba y quiere, pues, disfrutar de una zona ajardinada, ¿no? Unos paseos, un espacio típicamente burgués, ¿no? Sí, típicamente, o sea, un lujo, porque el ayuntamiento en verdad no tenía fondos, ¿no? Entonces se hicieron toda una serie de alamedas. Ya previamente, en el siglo XVIII, también se había hecho por la zona de San Antón, pero ahí en concreto, en la Ronda de los Tejares, pues, como digo, hay una zona nueva verde al final de la ronda, tenemos una nueva plaza de toros y después tenemos la llegada del tren. La llegada del tren a espaldas en los terrenos que hay por detrás de la plaza de toros. Eso, la verdad, que ya sí que reconfigura y influye totalmente en el diseño futuro de la ciudad del siglo XIX, ¿no? Estamos ante, bueno, parte de la mayor reforma urbanística, ¿no?, que había conocido la villa, ¿no?, en la última etapa. En esos tiempos, entre comillas, modernos, sí, porque como Córdoba, al ser una ciudad tan extensa, como digo, más de 2000 años, pues ahí habría que ir por época, ¿no? Pero sí, bueno, digámosle, lo que rompe ya la estructura musulmana y demás es los principales años de modificación, ¿de acuerdo? Lo interesante de la llegada del ferrocarril es por dónde ponemos la línea del ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponerlo al otro lado del río, por la zona del Campo de la Verdad, como existe en otras ciudades. Como puse el otro día ejemplo, en mi propia ciudad, donde soy natural, en Badajoz, en vez de poner la vía del tren en la zona del Alcázar, pues la pusieron al otro lado del río. Aquí en Córdoba se pudo haber puesto perfectamente, pues, por el Campo de la Verdad, pero no, optamos por la zona norte de la ciudad. ¿Por qué se optó por llevar la línea por ahí? Bueno, pues puede ser por varios motivos. Por un lado, de que se iban a mover mercancía, además de personas. Como vemos aquí en el plano, la línea que se creó, en verdad, el proyecto inicial fueron traer la línea, se hacían dos tramos, en dos tiempos, ¿no? Era traer la línea de Sevilla a Córdoba y de Córdoba a Andújar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que en verdad no moría la vía del tren en la propia ciudad. Si muriera en la propia ciudad, pues se hubiera hecho la estación lo mismo en la Puerta Plasencia o en la Puerta Nueva, el lado de levante de la ciudad, ¿no? Digámosle, la llegada por Sevilla. Pero las necesidades eran otras. La verdad es que la línea del tren continuaba hasta Andújar, por tanto, el enfoque tendría que ser o bien al norte de la ciudad o bien al otro lado del río, ¿de acuerdo? ¿Por qué se optó al norte? Pues yo entiendo por varios motivos. Por un lado, pues si hay carga y descarga de mercancía y puede que también hasta de ganado, la zona del mercado, la zona del barrio del mercado, ¿cómo se dice? No del mercado, sí, el barrio del Matadero, perdón, del Matadero, digamos, de alguna forma ya había donde se ve el círculo rojo superior derecho, ese es el barrio del Matadero, ¿no? Pues claro, si tú llevas la vía más para abajo,
pues tienen mayor gasto en expropiaciones, está ya rompiendo parte de lo que es la zona entramada urbana, ¿no? Entonces quizás la línea, si la decidimos llevar por el norte, hay que llevarla un poco por encima del barrio del Matadero. Por otro lado, si ves, coincide perfectamente con las nuevas zonas jardinadas que se están haciendo, que se habían proyectado de la Victoria, y los nuevos jardines de la agricultura que también estaban en proyección, ¿no? Entonces ahí permitía que por la gente pudiente, la burguesía que vivía en el círculo que se ve, en el círculo de abajo inferior, pues pudiera tener un acceso directo a la estación. La estación se ubicó precisamente también casi enfrente de lo que es la zona de la villa, la zona pudiente, la zona más burguesa y con más poder económico, ¿no? Mientras que la mercancía se dejaba un poquito más atrás lo que era la zona del campo de la Merced. Por tanto, la razón de ser de ubicar la estación era, digámosle, un poco, tiene una naturaleza un poco ideológica, de tipo de clasismo social, más que la entrada por otro sitio, ¿no? Y bueno, como veis, aquí hay una imagen antigua de lo que fue la estación. Era una importante infraestructura que cambiaba totalmente la manera de relacionarse. Ya no era una ciudad cerrada, sino ya se podía relacionar más fácilmente con otras capitales a nivel andaluz o a nivel del resto de España, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos varios elementos. Tenemos un matadero, ¿de acuerdo? Un barrio que está más a la derecha, que condiciona el trazado de la vía. Tenemos una zona de crecimiento, de recreo, de esparcimiento, que puede ser una entrada perfecta de los viajeros del tren. La verdad que es un buen recibimiento. Si tú lo bajas por los jardines nuevos que están realizando de la Victoria o de la agricultura hacia la zona de la villa, la verdad que engrandece, da buena presencia a que si lo entras tú por el campo, la verdad, por el sur, que son unos barrios muy humildes, o por la zona de la puerta, como decíamos anteriormente, de Plasencia Nueva, que era la antigua carretera de Madrid, ¿no? Total, que se opta por ahí. También está la Plaza de Toros, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas circunstancias hacen que se proyecte una serie de un paseo nuevo que comunicaría esta zona noble, esta zona de la villa de San Nicolás con la Ronda de los Tejarenos. Y si quieres, pues lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, y además habría que hablar aquí de dos proyectos importantísimos, el del Paseo de San Martín y el propio del Gran Capitán, ¿no?, que señalabas hace un momento. Sí, exactamente, es lo que te quiero decir. Una vez que nosotros tenemos una estación de tren, de mercancía y de personas, una vez que tenemos una zona jardinada, tenemos una plaza de toros que creo que fue sobre el 1859, pues ya empezó a funcionar las primeras corridas, ¿no? Tenemos una muralla que nos estorba, ¿no?, a toda esa salida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Dice, bueno, pues idea, la verdad, hay dos proyectos. Uno inicial, que sería un paseo, una zona jardinada, que sería el paseo de San Martín. ¿Qué es San Martín? Pues ahí he cogido el plano de los franceses, más que de los franceses, el de 1851, en el cual se ve trazado dos líneas en paralelo rojas que simbolizaría lo que es el paseo de Gran Capitán, y al principio estaría la iglesia de San Nicolás, ¿no? Ahí lo que había antiguamente enfrente de la iglesia de San Nicolás era un convento que sufrió la misma, igual que otros bienes eclesiásticos, sufrió la desamortización de Mendizábal en el año 36. ¿Qué circunstancias hay alrededor de este convento? Bueno, pues de muchos bienes que la iglesia se desamortizó, de los pocos que en verdad el ayuntamiento pudo disfrutar y sacar dinero, digámoslo, de él, fue este convento, el convento de San Martín, ¿no? Entonces, si era titular y podía hacer uso de ese espacio, y en verdad dentro de la ciudad pues no disponía tanto recursos el ayuntamiento, pues decidió este convento de unos 3.800 metros cuadrados, decidió derribarlo, ¿de acuerdo? Aprovechar los cimientos y en ese perímetro, digamos, hacer una zona jardinada también para acomodo y disfrute de la zona de la gente burguesa del barrio, ¿de acuerdo? Se crea una alameda, ¿no?, en ese terreno, una especie de alameda. No sí, sería un poco el estilo, según tengo entendido, de forma de cruz. No es tanto un poquito, sería un estilo a paseo de salón, como se había hecho en otras ciudades, en Málaga y Granada, quizá un poquito más pequeño, no tan alargado como después sí se hizo con lo que es el proyecto del paseo de Gran Capitán. Pero era una zona que tenía una cierta elevación, estaba sobre 1 o 2 varas, o sea, cerca de 1 metro y algo de alto, ¿de acuerdo? Estaba perimetrado, tenía su valla, entonces ahí pues se podía disfrutar de un espacio verde, ¿no? Este es de un proyecto, de un informe del arquitecto oficial, el arquitecto municipal de
de Pedro Nolasco Menéndez, ¿de acuerdo?, del año 1859, el cual se ve por un lado en el sur la iglesia de San Nicolás, por otro lado lo que es sería el recinto que después se convirtió en paseo jardín de San Martín, y lo que se ve la traza negra buscando la muralla enfrente de la Plaza de Toros sería el proyecto que hizo este ingeniero Nolasco para darle salida y comunicación con la ronda de los Tejares, que llevaría a la zona del tren, a la zona de la Plaza de Toros, y facilitaría las comunicaciones, ¿no? Esta imagen que vemos aquí pues sería ya el proyecto más ambicioso, que sustituiría al de San Martín, porque en un momento dado el paseo de San Martín era un estorbo, llegó a ser un estorbo, ¿sabes? Duró tan solo 20 años, a pesar del esfuerzo que costaba por parte de la municipalidad gastarse los dineros, y lo derribaron, ¿no? Y este segundo proyecto, que sería este paseo del Gran Capitán que disfrutamos hoy en día, pues consistió en la eliminación de esta zona de parque de San Martín y una prolongación hasta la muralla, ¿no? Y hacer una nueva puerta de entrada enfrente de la Plaza de Toros. O sea, un proyecto de bastante envergadura para la época. Bastante ambicioso, efectivamente. Aquí estamos viendo, pues, ese, como decías, lo que sería el antiguo convento frente a la puerta norte de San Nicolás de la Villa. Ya nos permite ubicarnos, ¿verdad?, mucho mejor. Sí, he puesto ahí unas flechas para que nos vea, pues se oriente un poquito, ¿no? He puesto una flecha blanca superior, que sería, pues, donde está ahora la iglesia de San Nicolás. El recinto poligonal creo que tenía unos 40 lados, ¿no?, cara, digamos, este convento de San Martín, pues sería donde se hizo el jardín. Ese mismo perímetro del convento se utilizó como perímetro para el jardín de San Martín, que, como digo, estaba a una cierta altura. Después, que había a espalda, a la derecha de este convento, pues la verdad lo que había un edificio de la administración pública, y después había un par de huertos, el del Águila, creo recordar, y el del Vidrio, ¿de acuerdo? Que prácticamente era un huerto donde vivían ahí unos hortelanos que tenían su casa, su pozo, su alberca y sus árboles frutales y poco más. O sea, digámosle que era un espacio que estaba por urbanizar, que no suponía tanto como si lo hacen otras zonas de la ciudad, que está totalmente urbanizada, sino que había unos huertos amplios, ¿de acuerdo?, y permitía, pues, el trazado de una nueva avenida que comunicara hasta la muralla. Ahí nos encontramos el problema de siempre, que estamos comentando: la muralla es un límite para la expansión de la ciudad. Claro. Entonces se decide tirarse a parte del lienzo, que hoy en día, si uno va por Ronda Los Tejares allí y por Gran Capitán, enfrente de lo que es el Corte Inglés, la esquina, lo que es el propio Caja Sur, se puede ver todavía por debajo del subsuelo, se ve las propias ruinas del lienzo de la muralla, ¿no? Pues en ese punto, pues, se derribó y se le dio salida. Y ahí, bueno, eso fue un proyecto que tuvo sus más y sus menos. La prensa, pues si uno sigue la prensa, pues va viendo las quejas y las necesidades de los vecinos. En principio, pues aquello fue un poco, se embarraba porque era de polvo. Imagínate, cuando llovía, pues todo ese camino, pues había muchas quejas de lo difícil que era transitar por él, o cuando estaba seco el terreno hacía bastante polvo, ¿sabes?, y hacía un poco de viento, pues era un problema. Entonces, claro, lo que enseguida se empezó a decir, que aquello, pues, se empedrara, que se acondicionara, que se pusiera una hilera de árboles, los bancos, etcétera, ¿no? O sea, hubo toda una serie de reclamaciones, tanto del vecindario como de la prensa, como de los nuevos propietarios de las fincas colindantes que irían a urbanizar toda esa zona. Y si hablamos de proyectos como este, esto nos da pie, Pancho, para hacer por lo menos mención de toda esa serie de operaciones de realineación del viario adyacente, como la práctica desaparición de la calle de los Limones en su parte intermedia, la desaparición completa de la calle de San Martín, la expropiación de diferentes casas frente al actual edificio del Banco de España y la realineación de la calle Paciencia. Incluso llegaríamos a hablar también de la reordenación correspondiente a la construcción del Café del Gran Capitán y el Gran Teatro, solares cedidos por el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Esto también tiene mucha historia. Sí, claro, es que, mira, las calles de Córdoba, antes, ¿cómo explicarlo? Antes que una calle era, digámosle, el lugar natural para entrar a su propiedad, no era tanto un sitio de tránsito,
Y eran calles, como se sabe, tipo laberínticos, sobre todo por la zona antigua de la judería y demás, ¿no? Ahora la filosofía es otra, ahora son trazos rectilíneos donde se quiere que circulen carruajes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ya cuando el arquitecto Pedro Nolasco Menéndez lo que hace son rectas y lo que quiere es que también tenga una buena entrada y salida a estas avenidas. Entonces se producen lo que son procesos de alineaciones, que no solo se da en esta zona de la ciudad, sino se da también en otras zonas, en el cual lo que se quiere es que de alguna manera la filosofía es que de norte a sur y de este a oeste y viceversa, pues se pueda haber un tránsito de las personas y de los vehículos, ¿de acuerdo?, con fluidez. ¿Qué es lo que había antes? Pues antes eran calles angostas, calles que iban haciendo ese, lo mismo a la mitad de la calle te encontraba un edificio, un saliente importante de un edificio, y claro, eso era muy tortuoso el camino. Entonces se dio un proceso que era de las alineaciones, que duró bastantes años, iban calle por calle, de tal forma que aquel edificio que ocasionaba un estorbo al tránsito normal y rectilíneo de la calle, pues se retrancaba su fachada, ¿de acuerdo?, y se facilitaba, ¿no?, el acceso pues ya de los carruajes y demás. Piensa que en este proyecto del Paseo de Gran Capitán y de San Martín, lo que había es que se quería dar una facilidad de que el que, por ejemplo, bajara de allí del tren, tanto una persona como las mercancías, llegaran a San Nicolás, y de San Nicolás pues pudiera bajar o bien para la zona de la catedral, o bien la zona de capitulares, ¿entiendes? O sea, hay una serie de transformaciones. La propia calle Claudio Marcelo nace de la misma filosofía, ¿no?, de hacer una calle rectilínea que va de capitulares a la nueva zona de las Tendillas, que también se amplió de la zona de las Tendillas al bulevar del Paseo del Gran Capitán que estamos hablando, ¿no? Total, que lo que se intenta hacer en una ciudad, digámosle, que sea más fácil el tránsito. Y de ahí que se da el proceso de alineaciones, ¿no? En el mismo paseo que estamos hablando, el Paseo de Gran Capitán, se plantea ahora, bueno, las fachadas que vamos a hacer, qué tipo de fachadas queremos en este paseo. Claro, tiene que ser una que tenga un ornato y una presencia digna de un nuevo barrio, una zona pudiente, ¿no? Entonces, pues ahí pues hay un concurso y se ve también qué tipo de fachadas son las más adecuadas para ese vial. Y bueno, también es un proceso que va lento, pero fue lo que después configuró la Córdoba y el paseo que actualmente disfrutamos, ¿sabes? Poco a poco, ¿no?, nos vamos acercando a esa fotografía actual de Córdoba, aunque la ciudad ha seguido cambiando y creo que seguiremos viéndolo, ¿no?, de tu mano. ¿Que seguiremos viendo? Perdón. De tu mano, que seguiremos con estos capítulos, estos episodios. El viaje no termina aquí. Sí, la idea es ir explicando un poquito las principales zonas urbanas, el porqué, ¿no? El por qué nos encontramos Córdoba, que nos encontramos, por qué estos paseos, por qué estas plazas, ¿de acuerdo? Por qué la Ronda de los Tejares es como es, por qué después porque este proyecto del Paseo de Gran Capitán tiene una segunda ampliación a espaldas de la Plaza de Toros, por qué surge todo el entorno, por ejemplo, del campo de la Merced, por qué se derriban las puertas ahí, por qué la muralla se transforma y ahora nos encontramos una serie de edificios que configuran la plaza de esa forma, los accesos al plan Renfe, ¿no? Toda esa geografía urbana, es decir, que poquito a poco, paso a paso, vamos a ir avanzando y vamos a ir analizando las necesidades que tuvo la ciudad. Iremos desgranando, ¿no?, los secretos de este apasionante paseo que nos lleve hasta la Córdoba del 2014. De hoy en día. Pancho, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros una semana más y bueno, yo quiero aprovechar que estamos aquí en directo para darte a ti y al equipo la enhorabuena por el camino que continúa tomando esa onda encantada, ¿no? Seguís en la brecha. Sí, ahí estamos, con mucho esfuerzo, en ese programa de radio social, una radio social para todos los cordobeses. Pues enhorabuena, de verdad, porque permitís efectivamente que toda la ciudadanía cordobesa, ese latido se cuele a través de las ondas, de esta onda encantada, que así siga siendo. Bueno. Y bueno, Pancho, te esperamos en breve, no sé si el miércoles, no sé si el martes, según vengas a hablarnos de patrimonio o de la conciencia medioambiental también tan necesaria. En cualquier caso, muchas gracias por haber venido y espero que la próxima cita sea pronto. Cuando queráis. Gracias.